En esta ocasión vamos a ver un poco de clasificación con PyTorch. En general existen diferentes métodos de clasificación. Ahora veremos la clasificación con redes neuronales. Posteriormente me gustaría mucho subir más videos con otros métodos de clasificación, pero digamos que en esta ocasión será una breve introducción a la clasificación mediante el uso de redes neuronales. Vamos a ver primero en qué consiste la clasificación, qué tipos de clasificación hay. Podemos tener una clasificación binaria, es decir, que el objetivo va a ser clasificar entre dos opciones. Un ejemplo puede ser un diagnóstico médico o clasificar entre correos electrónicos que son spam y no son spam. Es decir, solo va a haber una de dos. Otro tipo de clasificación es la clasificación multiclase. En esta ocasión el objetivo va a ser clasificar dentro de un mayor número de resultados. Por ejemplo, la clasificación entre animales, entre comida, autos, o sea, si se tienen imágenes, que te clasifique la imagen con respecto a un grupo selecto. En este ejemplo tenemos qué animal nos está dando la imagen correspondiente, puede ser perro, puede ser un gato, un conejo, etcétera. También existe la clasificación multietiqueta. En este caso, al objetivo se le pueden asignar más de una opción. En lugar de seleccionar una opción de varias, en esta ocasión vamos a decir qué etiquetas encajan con el objetivo que vamos a analizar. Por ejemplo, las películas. A una película se le puede clasificar como un drama con ciencia ficción o fantasía. O sea, puede tener diferentes etiquetas, por lo que puede estar dentro de varias etiquetas de clasificación. Bien, ahora que tenemos en cuenta los tipos de clasificación, en este video vamos a enfocarnos solamente en la binaria. Vamos a ver más adelante un ejemplo relativamente sencillo para introducirnos a esto de la clasificación con PyTorch. Como dije anteriormente, vamos a usar redes neuronales. Para dar una breve explicación de lo que es una red neuronal artificial, veamos este diagrama. Se compone de capas de entrada, donde van a entrar los inputs que tenemos ya digitalizados en nuestro programa, en nuestro código. Luego tendrá capas ocultas, que pueden ser de una a cientos, o sea, puede tener un n número de capas ocultas y una capa de salida. En el caso de una clasificación binaria, la salida puede ser solamente una, es decir, o 0 o 1, o es o no es lo que estemos clasificando. Estos círculos, digamos que pueden representar lo que es una neurona de cada capa. Si tenemos tres diferentes sets de datos como entrada, a cada set de datos tendrá que entrar por una diferente neurona. En la capa oculta también tendremos un n número de neuronas dependiendo de lo que nosotros querramos configurar. Y al final, la capa de salida tendrá también un número de neuronas dependiendo del problema que querramos abordar. Como dije anteriormente, si es binario, pues tendrá una. Si es de una multiclasificación, pues tendrá más neuronas de salida. Bien, veamos ahora un poco de código. Recomiendo mucho que vean esta página que se llama Zero to Mastery Learn PyTorch for Deep Learning. Dejo el enlace en la descripción del video. Entonces, recomiendo mucho que vean esta página o sus videos. En YouTube también hay más videos de este autor, M.R. de Burgh, en donde podrán complementar la información que vean en este video. Entonces, lo primero que haremos, bueno, como ya saben, importar librerías que nos interesen. En este caso tenemos sklearn, matplotlib, pandas, torch, numpy. Y posteriormente vamos a generar un par de patrones que vamos a querer clasificar. Vamos a usar una función de sklearn que se llama makeCircles. Esta función nos va a dar un vector x con dos columnas y 1000 filas y además 1000 elementos que son las etiquetas. Esta función makeCircles se le puede conocer como un toy dataset. Un toy dataset es un dataset que se usa para pruebas que ya está predefinido dependiendo de la librería. Por ejemplo, aquí tenemos la página de sklearn en donde nos dice más información sobre este método makeCircles. Pero existen más tipos de toy datasets. Por ejemplo, vamos a ver toy dataset scikit-learn. Por ejemplo, tenemos iris, diabetes, digits, linear wine, breast cancer. Todos estos son toy datasets con los que uno puede practicar
y generar diferentes códigos para eso, para practicar y demás. Para visualizar mejor este dataset, vamos a convertirnos a data frame nuestros datos. Veamos, aquí ya tenemos el vector, digamos que separado, x1, x2 y la etiqueta. Vamos a contar los datos. Aquí vemos que 500 datos tienen la etiqueta 0 y 500 datos tienen la etiqueta 1. Al visualizar nuestros datos, podemos observar claramente cómo se distribuyen los datos en forma de dos círculos. Lo que nuestro objetivo va a ser que nuestro algoritmo pueda clasificar el círculo interno del externo. Ya veremos cómo nos va con esta tarea. Veamos la forma de nuestros datos. Como mencionamos anteriormente, tenemos 1000 datos en dos vectores. Y aquí no nos muestra un vector porque las etiquetas son números escalares, entonces solo nos muestra que tenemos 1000 números escalares. Por ejemplo, una muestra de X contiene dos valores y la de Y solo nos va a tener un valor, que va a ser 0 o 1. Bien, ahora vamos a convertir estos datos en tensores para poder entrenarlos con PyTorch. Tenemos aquí la función turn from NumPy. Y vamos a transformarlo a tipo float en torch. Veamos. Bien, aquí podemos observar los primeros 5 valores. Ya tenemos los tensores de los valores, digamos, de entrada y de las etiquetas. Para hacer el entrenamiento tenemos que separar nuestros datos. Tenemos que separar los datos que van a servir para el entrenamiento y los datos que van a servir para hacer inferencia o para probar las predicciones. Entonces usemos el train test split de sklearn. Vamos a separarlo en un 80-20. 80% de datos va a ser para entrenamiento y el 20% para prueba. Perfecto. Entonces tendremos ya 800 datos para entrenamiento con las entradas, las etiquetas y 200 datos para prueba. Ahora viene lo importante, vamos a definir el modelo. Entonces, para el modelo vamos a retomar varios conceptos que vimos en el video anterior. Si no lo viste, te invito a darle un vistazo. Es creando un primer modelo con PyTorch. Entonces, en este caso, crearemos nuestra clase modelo círculo y definiremos las capas de nuestra red. Tendremos la capa 1 en n.linear con las inputs de entrada, que son dos. Tenemos, acuérdense que x está dividido en dos vectores, por así decirlo. Y aquí definimos el número de salidas. Como digamos que en este punto estamos diciendo que tenemos dos neuronas en la capa de entrada que van a tener 5 salidas, es decir, que tienen que salir a 5 neuronas en la capa oculta. Posteriormente, esta parte de Self Layer 2, diremos que de esas 5 neuronas van a ir a una de salida. Aquí definimos las capas ocultas que van a la capa de salida. De esta forma tendremos una red neuronal con la capa de entrada, la capa de salida y una capa oculta, con 2 neuronas en la capa de entrada, 5 en la capa oculta y una en la capa de salida. Definimos el método forward. En esta parte vamos a anidar un poco el flujo de los datos a través de las capas. Digamos que la parte interna pues, se va a ir fluyendo hacia la parte externa, me explico. Los datos van a pasar de la capa 1 y luego a la capa 2. Si tenemos más capas definidas, tendremos que irlas colocando, digamos que hacia afuera de estos datos. Vamos a ir como anidando las capas aquí. Bien, finalmente definimos el modelo para llamarlo posteriormente cuando se entrene. Aquí nos da un breve resumen de nuestro modelo. Y ahora lo que sigue es definir la función de pérdidas y el optimizador. Ahora, la selección de estos parámetros
puede variar dependiendo del problema que querramos abordar. En cuanto a optimizadores, por lo general se suele usar mucho el SGD, que es el Stochastic Gradient Descent, o ADAM. Pero para la función de pérdidas existen diferentes funciones que podemos aplicar. Entonces, viendo un poco la documentación de Torch, vemos este tipo de función de pérdidas. Aquí nos dice que esta, que se llama BCE with Legit Loss, incluye una capa sigmoide y una capa de binary cross entropy, una capa de pérdidas BCE en la misma clase. Dice que esta versión es más estable que usar una función sigmoide seguida por la función de pérdidas. Entonces, pues usaremos esa. Bien, entonces definimos esta función que tiene la misma capa sigmoid dentro de esta clase, y de optimizador usaremos el SGD. Un aspecto importante es cómo evaluar las predicciones que salen de un modelo. En este punto brevemente les comento una, que es la matriz de confusión. De aquí obtenemos el valor de precisión o accuracy. Cuando predecimos un valor podemos tener un valor eh, verdadero positivo, true positive. Podemos tener un valor falso positivo, false positive. Podemos tener un valor falso negativo, false negative. O un valor verdadero negativo, un true negative. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, si tenemos un valor que la etiqueta real es un 0 y nos lo clasifica como 0, tenemos un valor verdadero negativo. Pero si nos lo califica como 1, que lo prediga como un 1, vamos a tener un valor falso positivo o positivo falso. Y por otro lado, si el valor real es un 1 y lo predice como un 0, tendremos un falso negativo. Y si lo clasifica como 1, tendremos un positivo verdadero, un true positive. De esta forma podemos calcular el valor de precisión, que es el valor de predicciones correctas en el número total de predicciones que se hace en el modelo. Entonces aquí vemos que es la suma de los valores true positive más true negatives entre todos los valores predichos. Este es un valor que nos va a decir qué tan bien o qué tan mal está prediciendo el modelo, y por ende qué tan bien logró clasificar los datos que le dimos. Una página muy interesante que les recomiendo que vean y que sirve para practicar un poco es esta, Playground TensorFlow. Voy a dejar el enlace en la descripción. Aquí tú puedes seleccionar diferentes tipos de datos y jugar con el número de entradas, de capas ocultas, de neuronas. Puedes añadir más capas ocultas, quitar, añadir neuronas, y te va a mostrar cómo sale la clasificación. Aquí estamos definiendo el problema como clasificación. Podemos variar más parámetros, y bueno, yo creo que vale la pena practicar un poco y comenzar a comprender cómo va variando la respuesta en función de los parámetros que uno le da a la red. Continuando con el código, definimos la función de precisión, de accuracy, para que nos dé el porcentaje de precisión de nuestro modelo. Veamos unas primeras predicciones del modelo sin ningún tipo de entrenamiento. Bien, a la salida de nuestro modelo tendremos una serie de valores que podría ser que no tengan mucho sentido a simple vista. Estos datos se conocen como logits y digamos que son unos datos crudos. Hay que darles un pequeño procesamiento para poder interpretarlos mejor. Para eso tenemos que usar la función sigmoid en estos datos. Si vemos la función sigmoid, bien, aquí está una breve gráfica de la función sigmoid. Lo que va a hacer es agruparlos o transformarlos a que sean valores que estén entre 0 y 1. Bien, ahora tienen un poco más de, no sé si decir coherencia, pero ya están, digamos que en un rango de valores que podemos después definir como probabilidades. Digamos que ahora estos datos ya están en forma de probabilidades, solo que tenemos que darnos nosotros el umbral.
Por ejemplo, si el dato es mayor o igual a 0.5, diremos que la salida es un 1. Y si es menor a 0.5 será un 0. Vale, de esta forma ya tenemos, digamos que el vector de salida de este primer entrenamiento. Vemos que son 200 valores, que son los valores que esperábamos. Aquí vemos las etiquetas de los datos. Digamos que estos datos de Y son los verdaderos. Aquí vemos que ya hay pues, algunos errores en la predicción. Y si medimos la predicción de estos datos, vemos que está en un 54% de precisión. Esto es sin entrenar, recordemos. Ahora vamos a definir los bucles para el entrenamiento. Si recuerdan del video anterior, vamos a generar los bucles de entrenamiento y de evaluación. Definimos un seed, definimos 100 épocas para comenzar. Vamos a crear una lista de valores de pérdidas y de precisión para dar el seguimiento y visualizarlo más adelante. Después verán por qué capturamos estos valores. Bien, entonces vamos a definir el bucle de entrenamiento, definimos el modelo en modo entrenamiento, hacemos el forward pass, que es pasar, digamos que de la capa de entrada hacia la capa de salida, todos los parámetros. Aquí se obtienen los valores de los logits, los que vimos anteriormente, que son como los datos crudos, y los datos de predicción, aplicando esta función, la sigmoid, para poder tenerlo en valores de probabilidad. Digamos que después de esta parte de mover los parámetros, de hacer que circulen hacia adelante, se calculan las pérdidas con la función de pérdidas. Se obtiene el valor de precisión. El optimizador lo ponemos a 0 para, digamos que, ponerlo a punto para comenzar ya a hacer la optimización de los parámetros. Y hacemos el backward propagation, que va a hacer que fluyan ahora de la salida hacia la entrada. Y finalmente el optimizador va a ajustar los valores, los parámetros de cada etapa. Esta parte es el modo evaluación. Ya ponemos el modo en modo evaluación, hacemos igual el forward pass, cálculo de pérdidas y de precisión. Y aquí finalmente vamos a desplegar los valores de pérdidas y precisión en la etapa de entrenamiento. Vamos a darle a entrenar. Bien, como definimos que fuera cada 10 épocas, aquí tenemos los valores. Observamos igual que está en un 50% de precisión. Veamos con gráficas qué es lo que está pasando. Bien, aquí vemos que las pérdidas van decreciendo, no decrecen mucho, de 0.7 a 0.6. Veamos qué pasa ahora con la precisión. Bueno, aquí salen cosas muy raras. Veamos las predicciones de este modelo entrenado. Ok. Bueno, aquí ya empieza a haber algunos errores. Vamos a observar gráficamente cómo está haciendo las predicciones este modelo entrenado. A ver. Bien, como pueden observar, lo que está pasando es que está como que definiendo una línea recta y de un lado de la línea clasifica como un dato y del otro lado como el otro. Pues esto no está nada bien, por lo que tenemos que modificar los hiperparámetros de nuestro modelo y así mejorar el entrenamiento y las predicciones. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar nuestro modelo. Nuestra referencia nos da un breve resumen. Podemos añadir más más capas ocultas. Cada capa va a añadir más capacidades de entrenamiento al modelo. Al añadir más capas ocultas, se le conoce como que estamos añadiendo más profundidad a nuestro modelo. Podemos añadir más neuronas en las capas ocultas. Add more hidden units. Es igual, vamos a añadir más potencial a nuestro modelo. Al añadir más neuronas en estas capas, estamos diciendo que nuestra red neuronal está siendo más ancha, se está ensanchando más. También podemos hacer un entrenamiento que se ajuste por mayor tiempo, añadiendo más épocas. Así nuestro modelo tendrá más tiempo para aprender. Podemos cambiar las funciones de activación. Podemos cambiar la tasa de aprendizaje. No es muy específico, pero puede servir. Se puede cambiar la función de pérdidas.
o usar Transfer Learning, que tienes un modelo preentrenado de otro problema distinto pero que tenga similitud con el nuestro y ajustarlo al problema. Esto digamos que lo dejáramos de lado. Probemos añadiendo una capa más con más neuronas y entrenando por más tiempo a ver qué sucede. Vamos a ver. Bien, he añadido una capa más y he aumentado el número de neuronas en las capas ocultas. Tenemos ahora dos capas ocultas con 10 neuronas. Sigamos con las pérdidas. Esto otra vez. Ahora entrenemos nuestro modelo con más épocas. Digamos que pongámosle 1000 épocas. Increíblemente sigue teniendo una precisión de alrededor del 50%. Uy. Las pérdidas en el entrenamiento sí se reducen, no se reducen mucho, pero se reducen. Y para las pruebas no funciona. Esto se ve reflejado también en la precisión, en el accuracy. Vemos las predicciones. Y sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo una línea recta que divide los datos entre ceros y unos. Entonces estamos viendo que nuestro modelo no es capaz de aprender a partir de los datos que le hemos dado. Esto se le puede conocer como underfitting. Hay que seguir investigando qué podemos hacer para mejorar nuestro modelo. Obviamente no podemos predecir este tipo de datos usando solamente líneas rectas. Tenemos que usar elementos que sean no lineales. Para eso vamos a aplicar una función que es la función ReLU. La función ReLU, vamos a mostrarla brevemente. Función de activación ReLU. Bien. Bien, la función de activación ReLU, aquí pueden observar, tiene una parte plana para valores negativos, nos hace 0, y lineal para valores mayores a 0. Vamos a aplicar esta función en nuestro modelo para ver si con esto mejora nuestra capacidad de clasificar los datos que tenemos. Vamos a hacer un segundo modelo. Aquí tengo ya definida la función ReLU. Y lo que vamos a hacer para definirla en el modelo es ponerla intercalada en esta función. Veamos, tenemos la capa 3, ponemos la capa ReLU, capa 2, ponemos la capa ReLU y capa 1. De esta forma intercalaremos la función de activación en cada capa. Tenemos ya nuestro modelo, nuestro segundo modelo. Bien. Mantendremos la función de pérdidas y el optimizador. Ahora vamos a entrenar nuestro modelo. Vamos a poner igual 1000 épocas. Vamos a entrenar nuestro modelo de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Mantendremos 1000 épocas y veamos qué sucede. Bien, bien. Bien. Ahora tenemos una precisión mayor al 80%. Veamos gráficamente cómo se observa esto. Vean. Bien, las pérdidas, observa cómo van cayendo tienen una caída más drástica, van juntas. La precisión debe ir subiendo, sí, efectivamente va subiendo. Vamos a ver nuestras predicciones con los datos generados. Bien, bueno, hay algunos errores todavía. Vamos a ver ahora cómo se observa gráficamente nuestra segunda clasificación. Miren, esto está mucho mejor. Ya tenemos errores, claro, pero tenemos ya más o menos clasificación del círculo interno del externo. Aquí se cuelan unos valores internos, acá se cuelan otros, pero yo creo que se nota mucho la mejora. Yo creo que puede mejorar si le añadimos más épocas a este entrenamiento. Vamos a añadirle, a ver, 200 épocas más. Vamos a agregar 200 épocas, a ver qué sucede ahora. Solo son 200 más. Vean, ya llegamos a
valores por arriba del 90%. Veamos cómo es ahora. Pues sigue cayendo, hay algo cayendo. También la precisión va subiendo. Hay aquí un cruce. Y veamos ahora gráficamente qué pasa. Bien, se ha reducido bastante el error de la clasificación. Bien, yo creo que con eso está más que claro. Observamos cómo comenzar a hacer un modelo de clasificación con redes neuronales. Vimos cómo mejorarlo en caso de observar que no está prediciendo correctamente. Y el resultado es bastante satisfactorio. Hemos conseguido casi clasificar correctamente el círculo interno del externo. Así que espero que este video te sirva para comenzar con modelos de clasificación con PyTorch. Yo quiero hacer más videos usando otro tipo de modelos de clasificación. Podemos usar diferentes toysets, o sea, diferentes datasets. Si te gusta este contenido, comenta. Si te interesa ver más modelos de clasificación, házmelo saber. Por supuesto, suscríbete al canal, dale like, compártelo. También las páginas que les he recomendado a lo largo del video las pondré en la descripción. También tendrás este código en la descripción del video por si quieres usarlo y jugar con él. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.